Bueno, nos sentimos dichosos, contentos, gozosos por este privilegio que tenemos hoy de estar aquí, en esta casa, en este lugar, donde tenemos la certeza, mis hermanos, de que el Señor mora en este lugar, el Espíritu de Dios mora en este lugar. Y en estos tiempos donde escasea la sana doctrina es una bendición muy grande en la cual no podemos cansarnos de darle gracias al Señor. Antes de iniciar con el mensaje de hoy, quiero que levanten la mano los que para la gloria y la honra de Dios hoy se encuentran aliviados. Como podemos ver, es un gran número, mis hermanos. ¿Por qué quise hacer esto? Porque hace aproximadamente 15 días tuve un cuadro de gastroenteritis muy severo, mis hermanos. Un cuadro donde los síntomas eran tan fuertes que literalmente me sentí morir, mis hermanos. Y fue allí donde pude valorar la salud que Dios nos da, mis hermanos. Fue allí donde pude darme cuenta que para la gloria y la honra del Señor, este año voy a cumplir 10 años en el camino del Señor. Y me puse a reflexionar y nunca le había dado gracias al Señor por la salud. Y pude darme cuenta que muchas veces creemos que la salud nos pertenece, mis hermanos. Y la salud ni siquiera nos pertenece. Recordemos que por la transgresión de nuestros primeros padres en el huerto de Edén entró la enfermedad al mundo, a los hombres. Y aún nosotros por nuestras transgresiones muchas veces vivimos enfermos. No quiere decir esto que cada vez que nos enfermemos andamos en pecado, no, pero es una consecuencia de una vida de pecado. Y entonces me llevó a reflexionar, Padre, en todo este tiempo jamás te he dado gracias por la salud. Agradecemos por los alimentos, agradecemos por el vestido, agradecemos por el día, por el despertar, inclusive agradecemos por el oxígeno que Dios nos da. Pero algo tan valioso como la salud, quizás muchas veces no le hemos agradecido al Señor por eso y tenemos que darle gracias al Señor porque no la merecemos, pero aún el Señor en su infinita misericordia nos da salud, mis hermanos. Entonces quería manifestarle esta pequeña reflexión. Pongámonos de pie y abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. ¿Ya estamos ahí? Bueno, leo en favor de toda la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor respalde su palabra. Puede sentarse, mis hermanos. El título de esta enseñanza que hoy el Señor nos regala, se llama Las pruebas del Señor. Y remitiéndonos a este versículo central, la traducción habla de tentación, pero sabemos que el Señor no tienta a nadie, ni mucho menos puede ser tentado por el mal. Y que tranquilamente podemos cambiar la palabra tentación por prueba, mis hermanos. Entonces, si lo leemos de esa forma, diría: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, y eso es lo maravilloso, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, mis hermanos. Y eso es lo maravilloso, que el Señor, que nos conoce a cada uno, que conoce el tamaño de fe que tiene cada uno, no les dará una prueba que no seamos capaces de resistir, que no seamos capaces de soportar. Porque cuando veamos más adelante, entre los objetivos de la prueba es precisamente eso, que nuestra fe
aumente, que nuestra fe crezca. Seguimos leyendo. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Y aquí viene lo maravilloso, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar, mis hermanos. Y eso es lo maravilloso. Dios no nos mete en el desierto y nos deja ahí solos, abandonados, tirados, sino que si soportamos con paciencia, si le creemos a Él, si le creemos a su palabra, Él nos mostrará la salida, mis hermanos. Y eso es lo más bello, lo más maravilloso. ¿Quiénes de aquí no han pasado por pruebas? ¿Quiénes de aquí no han sido afligidos? ¿Quiénes de aquí no han sido atribulados, mis hermanos? Yo diría que todos. Y es algo de la cual todos tenemos que pasar. Y vamos a ver al final de esta enseñanza que esto redundará en un beneficio para todos nosotros. Pero si le creemos a Dios, si le creemos a su palabra, si confiamos en sus promesas, mis hermanos. Sin lugar a dudas, las pruebas que atravesamos en nuestras vidas siempre serán motivos de temor, serán motivos de desesperación, serán motivos que causarán zozobra y serán motivos que en muchas ocasiones nos desconcertarán. Situaciones que muchos de nosotros en alguna ocasión hemos vivido, pero que a nadie le gusta pasar por ellas. ¿O hay alguno aquí que le guste ser probado? ¿Hay alguno aquí que le guste ser pasado por el desierto? No, es la verdad, a nadie nos gusta. Queremos una vida tranquila, sosegada, reposada, donde todo marche bien, mis hermanos. Pero en el camino de Dios es necesario pasar por pruebas para llegar a la estatura de aquel varón perfecto que Dios quiere en cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque estas pruebas nos van a ayudar a fortalecernos más, a afianzarnos más, a creerle más a Dios, a conocerlo más, a mostrar lo que hay dentro de cada uno de nosotros, mis hermanos. Las pruebas en nuestras vidas nos pueden impactar en diferentes áreas, como en la salud, a través de una enfermedad, a través de un accidente. Nos pueden impactar en lo económico, como una pérdida del trabajo, una quiebra o un mal negocio que hagamos. Nos pueden impactar en nuestras relaciones personales, a través de un rompimiento amoroso, a través de las pérdidas de nuestros seres queridos. En algunos casos, los efectos de todas estas pruebas pueden ser tan devastadores, mis hermanos, tan devastadores, pero sabemos que si Dios la ha puesto es porque la podemos resistir. Pero mire que en algunos casos pueden ser tan devastadores que creeríamos imposible levantarnos de ella o de esas situaciones, que llegaríamos a decir, ya no aguanto más. ¿Alguna vez, mi hermano, has llegado a lanzar esa expresión? No les dé pena, es normal. Y ese es el objetivo de las pruebas. El Señor quiere que lleguemos a un punto en que ya no aguantemos más. Y es precisamente para que nos demos cuenta que solamente Él nos puede ayudar. Solamente Él nos puede sacar del pozo de la desesperación, mis hermanos. Y esa es la idea del Señor. Llevarnos al límite, donde veamos que no hay más salida, sino que clamar a Él, buscarlo a Él, entregarle todas esas dificultades a Él, mis hermanos. Eso es lo que Él quiere. Y ahí vemos el amor de Dios. Ahí vemos su especial cuidado hacia nosotros, que para ayudarnos a depender siempre de Él, nos tiene que llevar al límite a través de todas estas dificultades, a través de todas estas situaciones difíciles que nos da, mis hermanos. Y vamos a ver más adelante toda una cantidad de beneficios y de objetivos que esto nos trae, mis hermanos. Y de aquí en adelante vamos a glorificar a Dios cada vez que nos vengan las pruebas, cada vez que nos vengan las dificultades, nos vamos a gozar en medio de ellas. Parece algo ilógico, irracional,
¿Cómo vas a estar gozoso en medio de dificultades? ¿Cómo vas a estar gozoso en medio de pruebas? Cuando estás afligido, agobiado, que no puedes más. Ese es nuestro Dios. Hace cosas inverosímiles, hace cosas imposibles. Y eso es a lo que Él nos lleva, a que ninguna situación nos doblegue, que el gozo permanezca siempre en cada uno de nosotros, porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias, mis hermanos. El gozo es permanente y ese es lo bueno de confiar en el Señor, eso es lo bueno de creerle al Señor y ese es lo bueno de obedecer al Señor, mis hermanos. Es precisamente en esos momentos de gran dificultad donde cobra vida las innumerables promesas que hay en la bendita palabra del Señor, donde Dios mismo nos habla, y es que Dios nos habla a través de su palabra y nos recuerda que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él estará con nosotros en cada situación complicada que atravesemos. Cuando lleguen esas situaciones inesperadas, porque nadie la espera, o sea, nadie espera que empiecen complicaciones, que empiecen, nadie la espera porque nadie quiere eso. Cuando lleguen esas situaciones inesperadas y difíciles a nuestra vida, lo primero que debemos hacer es evaluar, mis hermanos. Evaluar por qué nos ha sobrevenido esa situación. Y aquí me detengo un momento. Cuando lleguen esos momentos complicados a nuestra vida y nuestro diálogo sea directamente con Dios, con el Señor, ya aquí no cabe el por qué. Porque recordemos que Dios es soberano. Y al yo decirle al Señor, ¿por qué has permitido esto? No me estoy subordinando a Él. Ahí mi expresión es, Señor, ¿para qué has permitido esto en mi vida? Ahí muestro sujeción. Ahí muestro que reconozco que Él tiene potestad sobre mi vida y sobre cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, la primera cosa que debemos hacer cuando vengan esas situaciones difíciles es que revisemos nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante del Señor? Vayamos buscando en Eclesiastés 7:14. Entonces lo primero que debemos hacer es, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Si hay pecado en nuestras vidas y lo tenemos plenamente identificado, arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios y apartemos ese pecado de nuestra vida, mis hermanos. Pero si al nosotros hacer el análisis de nuestra vida, en nuestro juicio, creemos que estamos bien delante de Dios, gocémonos, porque indudablemente se trata de una prueba del Señor, donde Él viene a probar nuestra fe, que es otro de los grandes objetivos. La Biblia en Eclesiastés 7:14 nos enseña, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, o sea, el bien y la adversidad, Dios la permite, a fin de que el hombre nada halle después de él. Parecería que estuviéramos delante de un Dios egocéntrico. Parecería que estamos delante de un Dios egoísta, que nada más quiere que lo adoremos a Él. Pero si vemos la profundidad de eso, vemos es el amor de Dios, porque Él sabe que si nos mantenemos dependiendo de Él, vamos a estar bien, mis hermanos. Si nos mantenemos pegados a la vid, vamos a estar alimentados, fortalecidos, mis hermanos. Entonces ahí cae lo que le acabé de mencionar. No estamos ante un Dios egocéntrico. No estamos ante un Dios egoísta. Antes, por el contrario, estamos ante un Dios que nos ama y que tiene un especial cuidado de todos y cada uno de nosotros. Y que Él permite estas cosas precisamente porque nos ama para cuidarnos. Y mira que nos dice, o sea, nos dice, en el día del bien, gózate. ¿Cómo no te vas a gozar si todo marcha bien, todas las cosas andan bien? Tienes casa, carro, beca, comida, tienes todo, todo fluye. ¿Cómo no lo vas a disfrutar? Disfrútalo y dale la gloria y la honra a Dios. Porque no eres tú que conseguiste eso. Es el Señor que en su potestad te lo ha dado. Y la gloria solamente le pertenece a Él.
y no te canses de agradecerle. Pero nos dice, pero en la adversidad considera por qué me ha venido sobre esa adversidad. Revisa tu vida para que cambies lo que tengas que cambiar. Pero Dios permite tanto lo uno como lo otro para que sepamos que solamente dependemos del Señor. El Señor en su soberanía permite que las pruebas lleguen a nuestras vidas para cumplir un propósito en la vida de cada uno de nosotros. El propósito que Dios tiene para mí no es el mismo que tiene para ti, para ti, para ti o para ti. Dios con cada uno de sus hijos tiene un propósito, mis hermanos. Entonces Dios permite que las pruebas lleguen para cumplir un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Que como nos recuerda en su palabra, estas situaciones, aunque difíciles y en algunos casos incomprensibles a nuestro punto de vista, servirán para el bienestar de los hijos de Dios. Y eso nos lo recuerda Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, mis hermanos. Y aquí encontramos una respuesta. ¿Amas a Dios? Todo lo que te pase te va a ayudar a bien. Sea bueno y no sea tan agradable. Porque yo no concibo que las cosas que no nos agradan sean malas. Es por el contrario, metámonos en nuestra cabeza que hay un propósito grande allí y que si soportamos con paciencia, vamos a verlo, mis hermanos. Y vamos a ver que el fruto es mucho más maravilloso. El galardón que nos espera es mucho más grande, mis hermanos. Y eso es lo que es nuestra actitud ante las pruebas del Señor. Nuestra actitud no debe ser que ante la primera dificultad abandono el camino, salgo corriendo, dejo de congregarme, dejo de ir a la presencia de Dios. No, porque esa es la actitud que quiere el enemigo, todo lo contrario. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos enseña o nos dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que lejos de Él nada podemos hacer. ¿Cómo nos vamos a desprender de la vid? Si Él es el que nos alimenta, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos llena, Él es el que nos va a ayudar a soportar, Él es el que nos va a ayudar a resistir, mis hermanos. Ahí es cuando más debemos aguantar, ahí es cuando más tenemos que mostrarle al Señor qué tanto le creemos. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, mis hermanos. Es totalmente diferente. La mayoría de las personas creen en Dios, pero ¿le creen a su palabra? Es allí donde marca la diferencia. Creerle a sus promesas, creerle a sus mandamientos, porque cuando tú le crees a su palabra, cuando tú le crees a sus promesas, cuando tú le crees a sus mandamientos, la fortaleza que va a haber en ti es inmensa, que ninguna situación te va a derrumbar, porque descansamos en las promesas de Dios, porque sabemos que son reales, mis hermanos. Recordemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir. Las miles de promesas que hay aquí en la Biblia son para nosotros si las atesoramos, si le creemos. A continuación vamos a ver varios objetivos de por qué el Señor permite las pruebas en nuestra vida. Y nos vamos a sorprender con el primer objetivo. La gloria sea para el Señor. Ni siquiera lo tenía en esta lista. Pero en estos días el Señor me llevó a esta palabra. Y es tan grande, tan maravilloso, que lo puse de primero en la lista, mis hermanos. El Señor permite que las pruebas lleguen a nuestras vidas, mis hermanos, para que podamos consolar a los que están en tribulación o prueba, mis hermanos. Qué contradictorio. Yo bien atribulado, bien afligido por Dios. Y Dios permite eso para que yo sirva de consuelo a aquellos que están también en prueba y en dificultades, mis hermanos.
Ahí vemos la grandeza de Dios. Parece algo contradictorio, pero tiene su razón de ser. Mire que cuando leíamos decíamos que Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Él sabe cuánto aguantas tú, cuánto aguantas tú, cuánto aguantas tú. A cada uno le va a dar una prueba conforme al tamaño de la fe que tienes, mi hermano. Conforme al tamaño de tu fe va a ser tu prueba. Pero con esto no voy a decir, no, entonces que mi fe no crezca para que no me prueben tan fuertemente. No, todo lo contrario. Porque entre más crezca mi fe, más fuerte voy a ser espiritualmente, más robusto voy a ser espiritualmente, más voy a poder enfrentar los embates del enemigo, mis hermanos. Y eso es lo que necesitamos, que nuestra fe crezca, mis hermanos. Y tiene sentido, y Él usa a aquellos que tienen una fe grande, que están siendo atribulados, que han sido atribulados, para que sirvan de consuelos a aquellos que tienen una fe muy pequeña, para que su misma experiencia les ayude a salir de ese proceso. Porque cuando esa persona salga de ese proceso, si su fe era de este tamaño, va a ser mucho más grande, mis hermanos. Y mire que lo estoy diciendo en mis palabras, pero comprobémoslos a través de la Biblia. Vayamos a ese pasaje de 2 Corintios 1, del 3 al 5. 2 Corintios 1, de 3 al 5. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Eso es lo que es nuestro Dios. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, mis hermanos. ¿Qué mayor promesa que esa, mis hermanos? ¿Qué podemos esperar de Dios? Inmensa misericordia, inmensas consolaciones. Pero allá vamos al versículo, al 4. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un juego de palabras complicado, pero está claro. Que nosotros consolemos a aquellos por medio de la consolación que Dios nos da a nosotros. Eso es lo que dice textualmente este versículo. Y sigue diciendo en el 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Este versículo es literal, lo que decía el versículo central cuando dice que Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Literalmente son los mismos versículos que dice: porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios no nos dejará soportar una tribulación que no seamos capaces de resistir. La palabra de Dios es clara. Entonces, no dudemos cuando lleguen las tribulaciones. No dudemos cuando lleguen las dificultades. Porque el Señor nos ha preparado, nos ha provisto, mis hermanos. Amén, amén. Y ese es uno de los objetivos, que podamos consolar a los que están en tribulación. Un segundo objetivo, para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, mis hermanos. Y ahí también es maravilloso nuestro Dios, porque Él necesita en nuestro proceso de santificación sacar lo precioso de lo mismo. Porque aún todavía tenemos cosas en nuestros corazones que tienen que morir. Todavía hay cosas en nuestros corazones que tienen que sacar. Pero a veces no nos damos cuenta de ellos. Y Dios nos lleva a pruebas precisamente para mostrarnos esas cosas que hay en nuestro corazón que deben de salir, mis hermanos. Y aún démosle la gloria a Dios por ello, porque aún en eso vemos su gran amor para nosotros. Vayamos a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8.
a leer dos porciones, del 2 al 3 y después del 15 al 16. Deuteronomio 8, del 2 al 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Sabemos que el desierto es sinónimo de prueba, de dificultades. Y es precisamente en ese lugar donde el pueblo de Dios vio más milagros, precisamente en el desierto. Y eso es lo bello y lo hermoso de esos desiertos que atravesamos. Vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el especial cuidado de Dios. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hasta para eso, si guardamos o no los mandamientos de Dios. Amén. Dice en el 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Te aflige, te hace tener hambre, pero te sustenta. Va a estar allí contigo, no te va a dejar solo. Él va a estar con nosotros en esos desiertos. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hacemos al 15: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Aquí vemos las características de los desiertos: grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca de las manos. Ahí vemos la gloria de Dios, ahí vemos la maravilla de Dios, las maravillas que él hace. No había agua, le hizo sacar agua de la roca, mis hermanos. Y la roca representa a su Hijo, representa a Cristo. Él es el que nos puede dar esa agua que quitará nuestra sed para siempre, mis hermanos. En el 16: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Ya vemos el objetivo de las pruebas. ¿Para qué son? Para el bien de nosotros, mis hermanos. Para el bien de nosotros. Y el Señor en esa prueba nos da respuestas y salidas que nunca esperábamos. ¿Cuándo este pueblo esperó recibir pan del cielo? ¡Qué privilegio! Recibir pan directamente del cielo. Cuando el profeta Elías se deprimió, y vemos las cosas que hace Dios. ¿Quién lo alimentaba? Cuervo, mis hermanos. Ahí vemos que para Dios no hay límite, mis hermanos. Ahí vemos su grandeza, su majestad y su poder. Cosas como esas hará Dios en cada uno de nosotros, mis hermanos. Cosas como esas hará cada Dios en sus vidas, mis hermanos. Pero si le creen, si confían en Él, si esperan en Él, mis hermanos. Entonces vemos que Dios permite las pruebas para que podamos consolar a los que están en tribulación, para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, pero también lo permite para probar y aumentar nuestra fe. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Dice la palabra del Señor: en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Dice en el 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y ese es otro de los objetivos, probar y aumentar nuestra fe. Pero con estos versículos que vamos a estar leyendo, nos vamos a dar cuenta que ninguno de nosotros estamos exentos a las pruebas. Nuestro Señor Jesucristo también fue probado. Él que era limpio y sin pecado, también fue probado. Vayamos a un pasaje que está en Lucas. Ya lo leí en Marcos, pero ahora lo vamos a leer en Lucas. Lucas 3. Lucas 3, versículo 21. Tiene como título el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Esa maravilla. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vayamos al 4:1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado? Al desierto, mis hermanos. Él también fue probado por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces aquí vemos que el Señor, una vez que es bautizado, es llevado al desierto para ser tentado y probado, mis hermanos. Pero mire que hay una gran diferencia, y es ahí donde nosotros tenemos que seguir a Cristo. Estaba lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos de llenarnos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo hago para llenarme del Espíritu Santo, mis hermanos? Obedeciendo a Dios, obedeciendo a su palabra, andando en obediencia, andando en santidad, utilizando todas las diferentes herramientas que Dios nos da para fortalecer nuestro espíritu, como el ayunar, como el congregarnos, como el leer la palabra de Dios, como estar en la presencia de Dios. Con todo esto vamos fortaleciendo nuestro espíritu. Y si nos llenamos del Espíritu Santo, nos vamos preparando para esos momentos de gran dificultad. Otro objetivo de las pruebas es para desarrollar el gozo del Señor aún en medio de los padecimientos. Vayamos a Santiago 1, del 2 al 3. Y es lo que les decía ahorita, parece algo contradictorio. ¿Cómo vamos a estar gozosos en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de tribulaciones? Y eso es lo que nos da la presencia del Señor en nuestras vidas. Que como les dije, el gozo no depende de las circunstancias. El gozo del Señor en tu vida es permanente, mis hermanos. Y recordemos que esa es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, gozo, el tercero. El gozo. Es amor, gozo, es el segundo. Amor, gozo, paz. Sí, sí. El segundo. El gozo permanece en nuestra vida cuando nosotros le creemos a Dios, mis hermanos. Amén. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos esa actitud hacia el Señor, va a abundar en nosotros un gozo, el cual nos va a mantener fuertes ante cualquier circunstancia. Porque el gozo no está ligado a las circunstancias. Las alegrías sí están ligadas a las circunstancias. Y las alegrías son pasajeras, son efímeras. Cada uno de nosotros lo hemos vivido. Recuerden cuál fue la situación que más alegría le causó. El nacimiento de su hijo, la compra de su casa, la compra de una moto, un carro. Pero ¿cuánto duraron esas cosas? Son pasajeras, son efímeras, están acorde a las circunstancias. Pero el gozo del Señor es permanente, mis hermanos. Entonces dice Santiago en el capítulo 1, del 2 al 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Los versículos que voy a leer a continuación, vamos a ver cómo estos hombres grandes de Dios nos invitan a que nos gocemos en las pruebas,
a que disfrutemos las pruebas, a que glorifiquemos a Dios aún en medio de ellas. Y aquí comenzamos con Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mis hermanos. Y ahí hay otro objetivo de la prueba, mis hermanos, que es producir paciencia en cada uno de nosotros. Y me acuerdo cuando era niño, yo era un niño muy, pero muy travieso. Impacientaba a mi mamá, me daba dolores de cabeza. Y mi mamá, ya estresada tanto, decía: Dios mío, dame paciencia. Que él no sabía lo que le estaba pidiendo, dame tribulaciones. Pero es precisamente para eso, para enseñarnos a madurarnos la paciencia. Entonces, vemos que uno de los objetivos que el Señor busca con la prueba es desarrollar el gozo en cada uno de nosotros, como también nos confirma el apóstol Pedro. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 13. Miren que tiene como título Padeciendo como cristiano. Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire lo que nos manda. No nos sorprendamos, porque no es nada extraño en la vida del creyente, no es nada extraño en la vida de un verdadero hijo de Dios. Hoy que menos será extraño en los que andan perdidos en el mundo, pero ellos, ¿qué consolación tienen? No tienen al Espíritu Santo, no tienen a Dios en sus corazones. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿de qué hemos de atemorizarnos? Y aquí no lo dice: no nos extrañemos, como si algo extraño aconteciese. Dice en el 13: sino gozaos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría, mis hermanos. O sea, y vemos otro de los objetivos, que es desarrollar el gozo en nosotros. Un quinto objetivo es para desarrollar nuestra paciencia. Ya lo vamos a leer ahorita en Santiago 1, del 2 al 3. Pero miren que el apóstol Pablo también nos lo recuerda en Romanos 5:3. Romanos 5:3. Dice la palabra del Señor, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y nos muestra el apóstol Pablo cuál debe ser nuestra actitud delante de las tribulaciones. ¿Qué debemos hacernos? Gloriarnos, glorificar a Dios. Y lo dice un hombre que tenía todo el criterio para decirlo, porque él ya lo había vivido. Recordemos aquel pasaje cuando fue arrestado junto con Silas y fue llevado a lo más profundo de esa celda, con sus pies y manos ceñidos a un cepo, después de haberlo castigado duramente. ¿Qué hicieron estos dos hombres de Dios? Renegaron contra Dios, alabaron al Señor. ¿Y qué pasó después? Los muros de la cárcel se estremecieron. Los grillos que tenían los que estaban presos cayeron de sus manos. Ahí vemos la gloria del Señor. ¿Qué cambia todo, mis hermanos? ¿Qué cambia todo? Nuestra actitud ante las dificultades, nuestra actitud ante los problemas. Tenemos que estar siempre agradecidos con Dios por todo, mis hermanos, porque todo esto va a redundar en un beneficio para nosotros. Otro de los grandes objetivos por el cual el Señor permite las pruebas es para acercarnos más a Él. Y es que tiene sentido, mis hermanos. Si estamos afligidos, si estamos agobiados, si no podemos nosotros resolver ese problema, ¿a quién más vamos a acudir? ¿Al pagadiario? ¿A mi papá? ¿A mis hermanos? Siempre lo he predicado. Tu familia te podrá ayudar 1, 2 y hasta 3 veces. Pero ellos también tienen sus dificultades. Ellos también tienen su problema y en el momento no te puedo seguir ayudando más. Debes acudir al Señor, porque Él es el único que te puede rescatar, Él es el único que te puede salvar. Y por eso Él permite eso, para que lo busquemos, para que nos acerquemos más a Él.
Vayamos al Salmo 18:6. Salmo 18:6. Dice el salmista: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Cómo estaba el salmista? Angustiado. Y si estás angustiado, ¿por qué? Porque tienes una dificultad que no puedes resolver. No está en tus manos resolverla, ni en las manos de nadie. Entonces dice, en mi angustia, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Invocar a Dios y clamar a mi Dios. Sigue diciendo, Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y así debe ser nuestra petición delante de Él. Un clamor, mis hermanos. Un clamor que salga de lo más profundo de nuestro ser, de lo más profundo de nuestro corazón. En ese dolor, en esa angustia, que salga de lo más profundo, que llegue hasta arriba en el cielo, mis hermanos. Pero cuidado cómo te presentas delante de Él. Asegúrate de presentarte aprobado. Porque recordemos que la misma Biblia nos enseña en Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha al pecador, pero al que se arrepiente y hace su voluntad, a ese oye, mis hermanos. Asegúrate que cuando llegues delante de Él, llegues aprobado, arrepentido, mis hermanos. Y Dios hará cosas maravillosas. Otro de los objetivos es para recibir la corona de vida. Santiago 1:12. Mire este objetivo tan maravilloso para que podamos recibir la corona de vida, mis hermanos. La vida que nos espera al lado del Padre, en su presencia. Necesitamos pasar por tribulaciones para poder recibir esa corona. Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado. Mírenlo, ¿cómo lo reconoce? Es una bienaventuranza, mis hermanos. Que seamos probados, que seamos tentados. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, eso es lo importante, resistirla, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, mis hermanos. Y eso es maravilloso. Mire ese premio tan grande que vamos a recibir si resistimos. Otro objetivo para ver la gloria del Señor. Y para eso, vayamos a Romanos 8:2. Romanos 8:2. Perdón, Romanos 8:18. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:18, dice el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos viviendo ahora, soportando ahora, sufriendo ahora, no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse, mis hermanos. Amén. Si nosotros soportamos con paciencia, si no claudicamos, si nos mantenemos firmes, veremos la gloria de Dios cuando estemos delante de Él, cuando venga por todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. También podemos ver esto, la gloria de Dios, en muchos pasajes de la Biblia, como aquel encuentro de José con sus hermanos, después que lo habían vendido, después que fue esclavizado, después que fue puesto preso. Dios lo promovió, y cuando ellos vienen a su encuentro, Él les dice que Dios, ellos no lo hicieron ellos, sino que Dios lo permitió para salvar a mucha gente de hambre. Y allí se manifestó la gloria de Dios, porque en cada uno de esos versículos recalca que Dios estaba con José. Y Dios estuvo con él en cada uno de esos momentos de dificultades. ¿O acaso fueron poco
esos dos pasajes que vimos en el libro de Daniel, cuando Daniel fue llevado al pozo de los leones. Ahí muestran que había otra persona con él. Lo dice textualmente la Biblia. O cuando sus amigos fueron echaron al horno de fuego. Echaron 3 y Nabucodonosor se asomó y vio 4. Muestra que el Señor estará con nosotros en las pruebas para su gloria y para su alabanza. Ya para terminar, mis hermanos, les voy a leer rápidamente varios versículos que nos ayudarán a darnos fortaleza. El primero está en el Salmo 55, 22. Salmo 55, 22 nos manda el Señor: echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mire qué bendición. Recordemos 2 Timoteo 1:7. No lo busquen, yo se lo leo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Recordemos Romanos 8:37, que dice que en Cristo somos más que vencedores. Recordemos Filipenses 4:13, cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos el Salmo 37:24, cuando dice: si caes, no quedarás postrado, porque la mano del Señor te sostiene, mis hermanos. Y revisemos Isaías 40, del 29 al 31. Isaías 40, del 29 al 31, dice: el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si ya tú no tienes fuerza, ya no puedes más, y descansas en el Señor, mira lo que el Señor hace. Él da fuerza al que está cansado y se las multiplica al que ya no tiene ninguna. Si en el 30 los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Miren el 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, mis hermanos. Y ya para finalizar les leo 4 frases. El Señor no permitirá que la prueba sea más pesada que la fuerza de su poder. Segunda frase: siempre hay una salida en el Señor, una puerta abierta que no hemos visto antes, un camino que sorpresivamente se abrirá ante nosotros. Otra frase: las respuestas de Dios siempre llegan a tiempo, mis hermanos. Solo tenemos que permanecer firmes. Y por último, resiste con el poder del Espíritu Santo de Dios. Soporta con la fuerza del Señor, porque tu salida está cerca. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos gracias, honra, honor y majestad solo a ti, mi Rey. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y especial cuidado para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos lo importante que son las pruebas en nuestras vidas. Porque aún en medio de ellas, Padre, vemos cuánto nos ama, cuánto nos cuida, cuánto nos quieres, Padre Celestial. Nadie más nos podrá amar como tú nos amas, Señor. Porque aún nuestros padres nos pueden fallar. Tú nos los dices en tu palabra: aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Sabemos, Señor, que aún nuestros hijos nos podrán fallar, pero tú, Padre amado, permaneces fiel. Tu mano estará siempre ahí presto a ayudarnos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a creerte, Señor, a creerle a tu palabra, a creerle a tus mandamientos, a creerle a todas estas bendiciones, Señor, a todas estas promesas que tú tienes en tu palabra, Señor, las cuales deben ser nuestra fortaleza, Señor, para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir soportando, para resistir los embates del enemigo, Señor.
Te damos gracias, Señor, por las pruebas que hemos vivido. Te damos gracias por las pruebas que estamos viviendo. Te damos gracias por las pruebas que vendrán. Porque hoy sabemos que detrás de ella viene un galardón. Detrás de ella viene algo bueno para cada uno de nosotros. Solo ayúdanos a soportarla. Solo ayúdanos a resistirlo. Porque solamente en ti lo podremos aguantar. Con la fuerza de tu Santo Espíritu lo podemos aguantar, Padre Celestial. Porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Te bendecimos, Padre amado. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendices a aquellos que están siendo atribulados, Señor. Que descansen en ti, que crean en ti, porque la salida está cerca, mis hermanos. Y una vez que lleguen a esa salida, verán la tierra prometida, como la vio el pueblo de Israel después de atravesar por 40 años el desierto. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Señor, por este servicio, Señor. Ahora te pido, Padre amado, que lleves a cada uno de mis hermanos en bendición y en seguridad. Los hermanos de la Junta Directiva nos quedamos para tener la reunión. Dios los bendiga, mis hermanos.